Hoy, Dios mediante, vamos a tratar de redondear, aunque este tema de la familia nunca se acabará. Siempre la Biblia tiene consejo para la familia y ayuda a la familia, y es un tema muy, 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 muy importante. Hay asambleas que dedican un mes al año a tratar durante todas las semanas el tema de la familia. Bien, básicamente hemos visto, bueno, nuestro tema, principalmente nuestro tema es el Señor Jesucristo, la columna vertebral de la familia. Cristo, Jesús en la familia. Y por supuesto, esa vida se manifiesta. Y estuvimos viendo el primer día lo que se necesita. Básicamente estuvimos revisando los contextos de donde se nos habla de la familia. Y hemos llegado a la conclusión que los mandamientos para la familia, tanto para la esposa, como al esposo, como a los hijos, ¿ya? Es un mandamiento para los hermanos, y no para todos los hermanos, sino que para todos los hermanos que quieran obedecer, los hermanos que aman al Señor. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Estos son mandamientos para el pueblo de Dios. Por lo tanto, nosotros tuvimos que ver cómo podemos hacerlo, y vimos que hay poder para hacerlo. Estamos viendo los contextos, especialmente nuestra relación con el Espíritu Santo, vivir en el nuevo hombre para que el Señor Jesucristo viva en nosotros y se manifieste primeramente en la familia. Bueno, después estuvimos viendo unas formas prácticas de esa manifestación de Cristo en la familia. Y tomamos una familia un poquito, digamos, no tan buena, pero una familia que pertenece a personas creyentes. La familia de Jacob y sus 12 hijos, que es la familia por la cual Dios iba a formar una nación. Y por supuesto, esa familia fue atacada con todo. Si Satanás destruía esa familia, destruía la nación. Pero ahí vimos la misericordia y vimos una aplicación práctica de lo que significa la vida de Cristo vertida en la familia. Vimos a José, figura de Cristo, que cómo él restauró a la familia a través de la vida de Cristo, el perdón. Él sustentó a la familia. Y Dios usó a José mediante la vida de Cristo que estaba en él. José es uno de los más grandes representantes o figuras o tipos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. José tiene muchas semejanzas con el Señor. Pero el verdadero José, que ya no es la figura, es el Señor Jesucristo, está en nuestros corazones. Y Él está dispuesto a derramar ese amor en la familia. Bueno, después que vimos una forma práctica, vimos lo contrario, la parte pedagógica. ¿Qué sucede cuando los cristianos obedecemos al Señor? ¿Qué sucede cuando sabemos que tenemos una familia imperfecta y con la vida de Cristo nos perdonamos, nos soportamos, nos levantamos los unos a los otros, ¿verdad? Y vimos eso, pero después vimos lo contrario. Y vimos la vida de Judá. Judá, uno de los hijos, fue el cuarto hijo de Jacob. Él decidió tomar su libertad y se apartó de sus hermanos. Y bueno, vimos la historia de él, bastante tomamos todo el tiempo en ver la vida de él, y vemos los resultados. Primero, que la misericordia de Dios obró en él grandemente, aunque él se apartó. La gran lección, que siempre la misericordia del Señor está obrando para traernos nuevamente a la familia, especialmente a la familia de Dios. Y bueno, pero hay algo que sufrió Judá, que vimos, que fue las consecuencias de su pecado. Y eso es lo que el Señor nos quiere evitar a través de la obediencia, a través de que nosotros seamos dóciles al Espíritu Santo,
que Jesucristo maneje nuestras vidas, que las controle, que nos fortalezca a Dios en el hombre interior, ¿ya? Evitar las consecuencias. Y vimos que, aunque la misericordia de Dios fue grande, y vimos que Judá fue restaurado, de hecho, él recibió la primogenitura, porque por causa del pecado de los otros hermanos, que también recibieron esta consecuencia, Rubén, por su inmoralidad, no pudo recibir la primogenitura. Y Simeón y Leví, que eran los que les correspondían, tampoco pudieron recibir la primogenitura porque ellos, por su violencia, su crimen que cometieron contra esas personas que estaban viviendo confiadamente con ellos. Y bueno, Judá recibió la primogenitura y el principado, y él es el que recibió también la descendencia. A través de Judá iba a venir la promesa de Dios. De manera que Judá fue restaurado y vimos ese cambio, pero las consecuencias. Una consecuencia tremenda, vimos una consecuencia histórica que atrasó en 10 generaciones la descendencia, para que el 10º, después de aquel hijo que nació con Tamar, el 10º recién fuera el que entraba en la congregación de Jehová, que fue el rey David. Por eso que cuando el pueblo pidió rey, Dios eligió a un rey que no, eligió lo que el pueblo quería, pero Dios tenía un rey y Dios estaba esperando que pasaran las 10 generaciones para que viniera Isaí la novena, y de Isaí, que todos son descendientes de Judá, y de aquel hijo que fue engendrado, pero también esas son consecuencias, ¿no? Y otras consecuencias que, bueno, no solamente llegó sus hijos bastardos, sino que llegó, bueno, hubieron mucha muerte en la familia, hubo juicio en la familia, llegó viudo, llegó solito, llegó con 3 hijos, 2 de Tamar, los gemelos, con los cuales se siguió la descendencia de Jesucristo, y llegó también el tercer hijo, Elá, y bueno, ahí llegó Judá con las consecuencias de su pecado. Pero lo maravilloso es que el Señor siempre nos recibe. El rey David también, el Señor lo recibió, cometió un tremendo pecado contra Dios, y bueno, él recibió las consecuencias de su pecado. La espada nunca se apartó de su casa, la disciplina de Dios, pero el Señor lo recibió. Bien, aquí tenemos hemos visto por decir, las dos caras de la moneda. Cuando Jesucristo trabaja en una familia como la nuestra, muchas familias somos familias disfuncionales, familias con problemas, con situaciones, pero cuando entra el Señor, al menos por uno solo, entra la bendición a la familia. Bueno, hoy día vamos a ver quizás lo más coyuntural. Vamos a ver la persona misma de Cristo en la esposa, Jesucristo en el marido y Jesucristo en los hijos. Y bueno, ya dijimos ya, y eso vamos a ver hoy. Primero vamos a ver cómo las mujeres, las esposas, Dios le da el alto honor y el privilegio de representar al Señor Jesucristo en su sujeción. A los esposos nos da el alto honor, el alto privilegio de representar a Cristo en la familia como los maridos, como por el amor de Cristo para las esposas y por supuesto para la familia. Y los hijos también tienen una figura de Cristo, que es el Señor Jesucristo se sujetó a sus padres terrenales. El Señor Jesucristo se apartó cuando fue al templo a escuchar a su Padre Celestial y estar en las cosas de su Padre, y sus padres preocupados, y a partir de ese momento el Señor dijo, bueno, y bueno, siempre lo hizo igual también, él siendo el Dios, el Creador, en su humanidad, es un gran ejemplo para los hijos. Los hijos pueden representar también esa parte de la sujeción de Cristo a sus padres. Partimos con las esposas, capítulo 5 del libro de
Efesios, versículo 22, y aquí vamos a poner la torta de la guinda, ¿eh? Cómo las hermanas tienen el alto privilegio y el honor de representar a Cristo en su sujeción. Versículo 22 dice, del capítulo 5, dice, casadas estén sujetas a su marido, a sus propios maridos, ¿ya? Y la sujeción dice, como al Señor. Yo entiendo que si yo fuera a predicar esto en una plaza, en un club deportivo o en la escuela, creo que me caerían los tomates en la cabeza. Hoy día se habla de lo que se habla de la mujer es de la mujer empoderada, ¿no? De la mujer ya es igual al hombre, etcétera, ¿ya? Y claro que es igual al hombre, porque somos una misma creación, somos iguales. Pero aquí estamos viendo el rol de la mujer y cómo la mujer representa al Señor Jesucristo en la familia. Así que estas palabras son para los hijos de Dios, para las hermanas piadosas, para los discípulas que quieren obedecer al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se fijan? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo esté a su marido en todo. Mucho se habla de la sujeción de la mujer, pero poco se habla de qué es la sujeción. ¿Por qué surge la sujeción? Poco se habla de por decirlo así, de la teología de la sujeción. Y bueno, vamos a ver un poquito de la teología de la sujeción. Pero antes de esto, quiero una buena noticia para mis hermanas. Les invito a Romanos 7, versículo 22, Romanos 7, versículo 2, aunque las otras noticias van a ser mejores. La sujeción de la esposa es una sujeción temporal al marido. La mujer casada tiene el privilegio. La mujer casada tiene el privilegio de representar al Señor. Por eso que el matrimonio es algo muy grande. Ella tiene el privilegio. Por eso dice Romanos 7:2, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Aquí estamos hablando no la ley de los hombres, estamos hablando de la ley de la Torá. Esto no es algo que se inventó en el Nuevo Testamento. Este es el rol que se le dio a la mujer. Cómo la mujer qué papel ocupa en el hogar, ¿ya? Porque la mujer, dice, casada, está sujeta por la ley al marido, y aquí está lo grande, mientras éste vive. Es una sujeción temporal. Ojalá las hermanas que se van a casar se preparen para poder ejercer este privilegio y este honor, ¿ya? Mientras éste vive, pero si el marido muere, ya queda libre de la ley del marido. Por lo tanto, es un periodo en el cual el Señor le da el privilegio a la mujer casada en esta área que represente al Señor Jesucristo en su sujeción. Ahora una pregunta, ¿por qué tiene que haber sujeción? Bueno, la respuesta es inmediata, es una pregunta retórica que tiene su contestación. La respuesta es que hubo rebelión, hubo una gran rebelión, hubo una rebelión en el cielo. Satanás subió, dijo, subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Y se fue por las suyas para allá, a sentarse en el trono de Dios. Y no es malo sentarse en el trono de Dios, ni es malo subir. Nosotros vamos a hacer eso. Pero el Señor lo dio en su misericordia. Él nos dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo vencido me he sentado con mi Padre. Y eso no va a ser pecado, porque es una concesión de Dios al Hijo
que vence y puede sentarse en el trono de Dios. Seré semejante al Altísimo, eso lo va a dar el Señor a la iglesia. Dice que el Señor se va a hacer como nosotros y nosotros vamos a ser semejantes al Señor. Vamos a ver al Señor cuando Él venga y vamos a tener cuerpos semejantes a Él y seremos semejantes a Él. Nosotros seremos, quizás por eso Satanás odia tanto a la iglesia, porque él lo que quiso a la mala, como dicen los dominicanos, a la cañona, ¿no? Se quiso sentar en el trono de Dios, ser semejante a Dios. ¿Qué cosa más hermosa que ser semejante a Dios? Imitarle, pero no de esa forma. Entonces Satanás se rebeló por el lado malo. Entonces ya Satanás fue echado a la tierra y las cosas no podían quedar siempre así. Entonces Dios, vamos a ver la parte de la teología de la sujeción, ¿no? Dios, ¿qué es lo que fue lo que Él hizo? Bueno, Él sujetó, mandó al Señor Jesucristo para sujetar todas las cosas. Así que, ¿cómo Dios sujeta todas las cosas? Por medio de su Hijo. Dios se hace hombre y viene a este mundo no solamente para salvarnos. Cuando Él murió en la cruz, no fue solamente para salvarnos, sino que fue para hacer su voluntad. Les invito a Colosenses capítulo 2, versículo 15, donde vamos a ver un poquito la sujeción. Dice así la palabra de Dios. Está hablando que ustedes saben que la Biblia dice que hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad, aún en lugares celestiales. Dice que el enemigo se ha rebelado contra Dios y hay dominios, hay potestades, hay tinieblas, y todo eso no está sujeto a Dios. Por eso que dice que nosotros los cristianos no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, con gobernadores de este siglo. Ahora, ¿qué pasa con todos esos rebeldes? Tienen que ser sujetados. Y acá dice en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Cuando Cristo vino cuando Él vino a la cruz, no solamente vino a reconciliar consigo al mundo, sino que vino a sujetar todas las cosas a Dios. Y de esta rebelión de Satanás, todos sabemos qué pasó, que vino acá al mundo y convenció a Eva, y Eva pecó y le dio el fruto a su esposo, y entonces siguió la rebelión. La rebelión pasó de los ángeles caídos, de Satanás, de Luzbel, ¿ya? Que era el ángel de luz, que se rebeló, pasó a ser Satanás, y sus demonios, sus ángeles pasaron a ser sus secuaces. Y bueno, y ellos vinieron a este mundo, y entonces por eso es que el mundo está como está. Si hay un lugar donde no hay sujeción, es en el mundo. Y bueno, la Biblia nos enseña la sujeción por todas partes, ¿ya? Enseña que nosotros tenemos que estar sujetos al Señor. La iglesia tiene que estar sujeta al Señor, como hemos leído. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, ¿ya? Nosotros nos sujetamos al Señor. Y también nosotros nos sujetamos a las autoridades. La Biblia manda que nosotros nos sujetemos a las autoridades porque esas autoridades están puestas por Dios. No solamente a la mujer se le dice que se sujeta al marido, no solamente le dice a los hijos que se sujeten a los padres, no solamente se le dice a los esclavos en ese tiempo que se sujeten a sus amos, hoy día podríamos decir a los trabajadores que se sujeten a sus jefes, porque hoy día no hay esclavos como en aquel tiempo, ¿ya? Y que nos sujetemos a las autoridades puestas por Dios. También se le dice sujetaos a los que están en la iglesia, sujetaos, dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos tienen que dar cuenta por vosotros.
Hebreos capítulo 13. Entonces, Dios está sujetando y hay una esfera donde hay sujeción. ¿Y dónde es esa esfera? Donde están los hijos de Dios, donde está la obediencia a Dios. Los cristianos somos sujetos a nuestros jefes, somos sujetos a nuestros ancianos en la iglesia, somos sujetos a las leyes establecidas por el hombre que fue autorizado por Dios. Y en el hogar. Ahora, la sujeción comienza en el hogar y comienza con la familita, ¿ya? Y bueno, esto es muy importante. Vamos a revisar el versículo nuevamente. Dice que el Señor, despojando a los principados y a las potestades, lo despojó de su autoridad. Jesucristo arrebató a Satanás ese poder que él tenía, que él se hizo el Dios de este siglo, se hizo el gobernador de este siglo, y la Biblia lo respeta como tal, dice el Dios de este siglo, ¿ya? Pero, ¿hasta cuándo iba a ser esa rebelión? Hasta que Cristo vino a sujetar. Y para sujetar al mundo, Cristo se sujetó al Padre. Esa es la teología de la sujeción, ¿ya? Entonces aquí vemos el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Las principados, las potestades fueron vencidas por el Señor. Se las acabó. Ahora entramos en un proceso donde actualmente Dios se está sujetando. Repito, hermanos amados, si hay algún lugar donde debe haber sujeción en el mundo, porque este mundo está, ya no hay, aquí ya no hay. La palabra sujeción yo creo que la sacaron del diccionario. Todos se rebelan contra todos. Por eso están las guerras, están las rebeliones. Pero bueno, la obediencia a Dios y la sujeción comienza en la iglesia. Comienza en la iglesia. Entonces en la iglesia este, debe haber este espíritu de sujeción, ¿ya? Y bueno, es importante reconocer que el Señor Jesucristo vino a sujetar todas las cosas y lo hizo en la cruz, y ahora estamos en un proceso donde el Señor está rebobinando y la obediencia y la sujeción comienza en la iglesia. Ahora, aquí está el alto honor de la mujer, de representar a aquel que se sujetó al Señor para sujetar a Dios todas las cosas. Y mire qué importante es la sujeción. ¿Qué pasa cuando los hijos, estamos hablando de la familia, ¿verdad? Aunque me salga un poquito a la teología de la sujeción. Pero ¿qué pasa cuando los hijos ven que la esposa no se sujeta al marido? La hija después se casa y manda al marido. Y si no, hay pelea. Y el hijo se deja mandar por la señora. Pero esto no es lo que manda el Señor. Se comienza a distorsionar la familia. El ejemplo, ¿ya? Eh, bueno, para todo esto, como estuvimos viendo ese día, se necesita el poder de Dios. Filipenses 3:21, no lo busques, es un versículo famoso porque viene después de Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿ya? Pero también dice que donde también esperamos al Señor, y el 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, dice, para que seamos semejantes a la gloria suya, ¿ya? ¿Cómo se va a lograr esto? Que vamos a ser semejantes a la gloria del Señor, sin nosotros rebelarnos, que nos sentemos en el trono de Dios porque vencimos, y porque nos sentaremos con el Señor en nuestro trono, no como Satanás, que subiría a lo alto, ¿ya? Que seamos semejantes al Señor por un proceso que Dios nos permite que seamos semejantes a Dios, ¿ya? Seamos semejantes a Dios. Ahora, ¿cómo se logra esto? Leo el versículo completo. Dice, el cual el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra, dice, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, y aquí está la palabra, por el poder. Eso estuvimos viendo todo en nuestra primera clase, el poder de Dios en la familia, por el poder con el cual puede también Dios sujetar.
a sí mismo todas las cosas. Nosotros somos ejemplo de figura de Cristo y la iglesia, donde las hermanas son figuras de la sujeción de Cristo. Bueno, Filipenses 2:5 es muy conocido. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, Jesucristo igual a Dios, no, dice, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo, se hizo obediente, se sujetó al Padre. Él dijo, este mandamiento recibí de mi Padre, que ponga mi vida para volver a tomar. Él puso su vida en sujeción al Padre y para volver a tomar. El Señor Jesucristo fue el único que dijo, porque yo siempre hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos sabemos ampliamente que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es eterno, Jesucristo es omnisciente, Él nunca aprendió nada. Es omnipotente, no hay poder que Él no tenga. Él es omnipresente, pero siendo exactamente igual al Padre, Él tomó temporariamente, así como la mujer cuando se casa, se le da el privilegio de representar a Jesucristo solamente mientras al marido le dura. Ojalá que le dure mucho o poco, dirán algunas hermanas, no sé. Pero es un honor. Jesucristo representó la sujeción total. Primero, se despojó a sí mismo. No estimó ser igual a Dios. Segundo, Él se hizo siervo. Tercero, Él se hizo hombre. Aunque hacerse hombre no es una humillación, porque nosotros fuimos la imagen de Dios. Él fue hecho un hombre perfecto. Pero, siendo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Jesucristo nunca aprendió nada, porque Cristo, el Verbo, lo sabe todo, el omnisciente. Es el único ser que nunca ha aprendido nada. Sin embargo, aquí, hecho hombre, fue un hombre sin ventaja, como todos los seres humanos. Él, es más, él aprendió obediencia, se sujetó, ¿ya? Y fue a la cruz, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, ¿ya? Y todos hemos leído que él subió a la cruz para despojar los rebeldes, despojándolos públicamente a los principados, a los potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, el Señor es el ejemplo máximo para nosotros y también, bueno, eso no quiere decir que nosotros los esposos tampoco tengamos que dejar, no, eso la mujer no va, también nosotros tenemos el privilegio, ¿ya? Nosotros los maridos tenemos que sujetarnos, porque la esposa está sujeta a Dios en todo. Entonces, esto es prácticamente un poquito de la teología, quizás un versículo más para entender la grandeza de representar a Cristo en su sujeción. Versículo 27 de 1 Corintios 15. Aquí está hablando de la resurrección de los muertos. Y yo quiero que mis hermanas entiendan lo que el privilegio que ellas reciben al presentarse a Cristo. Dice, bueno, después que viene la resurrección, dice que el contexto dice que cada uno en su lugar, primero resucitó Cristo, luego los que son de Cristo en su venida, luego nosotros, dice, seremos transformados. Y en el versículo 27, contemplando este contexto, cuando Dios sujete todas las cosas a Dios, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Esta es la completación de Filipenses 2:5. ¿Ya? Versículo 8 dice, por lo cual, después que se humilló, Dios lo exaltó a lo sumo a Jesucristo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre más alto que el de Cristo, ni ahora ni en el siglo venidero. En el nombre de Jesucristo, el que se humilló, se doblará toda rodilla, de lo que están en el cielo, en la tierra y bajo de ella. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Ya? Por eso este versículo dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Pero quién le sujetó todas las cosas al Señor? El Padre. El Padre. El Padre lo mandó. El Padre se despojó de su Hijo, nos dio lo más precioso que tenía, a su Hijo que muriera en la cruz por nosotros. Y dice, por lo cual Dios lo exaltó a lo sumo. Entonces el Señor Jesucristo ahora está sentado en el trono. Dice, porque todas las cosas
la sujetó debajo de sus pies. Y dice, cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, al Señor Jesucristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién fue el que sujetó todas las cosas al Hijo? El Padre. ¿A quién sujetó todas las cosas? Al Dios hecho hombre. El hombre Jesucristo, el que se humilló, Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Mm? Por eso es que el que se humilla será ensalzado. Primera de Corintios 15, 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ahí cuando todas las cosas estén sujetas, ¿en quién va a sujetar todas las cosas a Dios? En su Hijo Jesucristo. Por eso que Jesucristo se sujetó al Padre para sujetar todas las cosas a Dios. Y cuando todas las cosas se están sujetas, pero luego dice que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, fíjese la importancia de haberse sujetado. Al sujetarse Él, Dios sujeta todas las cosas al Hijo. Entonces, dice, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Eso es un misterio. Es como que el Señor dice, Padre, yo me sujeté a ti voluntariamente, pero fue tan agradable, fue tan gozo para mí sujetarme a mí, a ti, que yo ahora que tengo todas las cosas sujetas bajo mis pies porque tú me lo diste, yo me sujeto a ti. Esta es la teología de la sujeción. Por eso que los hijos deben sujetarse a los padres, porque la esposa debe sujetarse a los maridos, por eso que nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes, por eso que los hermanos tienen que sujetarse a los ancianos, por eso que debe haber sujeción. La sujeción nace en la iglesia y la sujeción de la iglesia nace en la familia. Y nuestro tema es la familia y el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se manifiesta en una forma notable en las esposas. Cuando todas las cosas le sean sujetas, Él mismo se sujetará al que sujetó todas las cosas. ¿Para qué? Para que Dios sea el todo en todos. ¿Mm? Entonces no es tanto ya, pues, hermana, ya sujete a su marido, si Dios se lo manda. Sí, yo sé que lo manda, pero es que eso es suficiente. Sí, yo sé que es suficiente. Pero la Biblia dice, mi pueblo perece porque no sabe. Las hermanas deben saber el alto privilegio y honor que Dios le está concediendo, que son las representantes del Señor Jesucristo en el matrimonio. Después son, y lo peor de todo que muchas veces, no, bueno, al menos yo sé que mi esposa es más inteligente que yo en muchas cosas, me ha librado de cuantas cosas, y sabe más que nosotros muchas veces, pero no es el tema ese, es el tema de la economía. Si hay un Dios hijo que se sujetó, hay un Padre también que lo sujetó a él. Entonces, si la iglesia es figura de Cristo en la iglesia, las hermanas tienen este honor. Pensando en esto, vamos a 1 Pedro 3:1, y no va a ser tan gravoso sabiendo esto. Bueno, dice 1 Pedro 3:1, dice asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos y dar razones para que también los que no conocen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Fíjese el poder de obedecer a Cristo. ¿Ustedes creen que los inconversos no se dan cuenta de las cosas? Pero si viene una esposa que se sujeta, dice, no, 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 aquí está la vida de Cristo, hay algo más grande, más importante. Yo ni siquiera soy un creyente, esta mujer me honra y eso es algo muy poderoso. ¿Cuántos maridos se han convertido por la conducta de sus esposas? Por eso es que el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta, la conducta que una mujer voluntariamente, intencionalmente, está dispuesta a ser la figura de Cristo dentro del matrimonio. Suena muy bonito decir que la mujer es figura del esposo, pero eso significa obediencia. Entonces dice, considerando vuestra conducta, y dice, casta y respetuosa. Versículo 3. Y entonces aquí habla de la esencia, cómo debe ser la mujer.
¿Sabían ustedes que la Biblia tiene mandamientos para la mujer y tiene mandamientos para el marido? Tiene mandamientos para el hombre también. A los hombres dice que vosotros portaos virilmente. Eso no es un mandamiento para la mujer. Este mandamiento es para la mujer. Dice, vuestro atavío no sea el externo de, de peinados ostentosos, etcétera, etcétera, de la parte exterior, sino el interno. Y aquí nos declara cómo debe ser una mujer. No sé, un joven que esté por ahí buscando una novia para casarse. Bueno, aquí le dice lo que tiene que buscar en una mujer. No tiene que buscar esa famosa mujer empoderada de hoy, que humillan a los hombres. No. Dice, esto es el carácter de la mujer, esta es la belleza delante de Dios, el ornato, la hermosura, lo que nunca se acaba en la mujer. La mujer, al igual que nosotros, se va poniendo ya las arrugas, qué sé yo, se pone flaca o de gorda, lo que sea, pero hay algo que no, que siempre se mantiene, la belleza de Dios en la mujer. ¿Cómo Dios creó a la mujer? Dice, sea el ornato, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. No hay tiempo para detenernos aquí, porque tengo que darle a los maridos también su porción, tengo que darme las mías también. Pero espíritu afable y apacible tiene dos cosas muy importantes que toda mujer de Dios debería tener, debía cultivar, debía pedirle a Dios, que es humildad o mansedumbre, que es lo que le ayuda a ella cuando se case a ser sujeta a su marido, y confianza plena en Dios. Un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas, aquellas santas mujeres. A veces hasta no les gusta leer a algunas hermanas esto, oye, esta santa mujer, qué anticuada. No, no. Aquellas santas mujeres que dice que esperaban en Dios. Aquí tenemos la fe de la mujer. La mujer no espera en el marido, la mujer espera en Dios, ¿ya? Y muchas veces, a veces la mujer no le va a obedecer al marido cuando el marido le mande a no obedecer a Dios, ¿ya? Pero aquí dice, porque aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, esta es una de las características de la mujer. La mujer es frágil, pero no debe cultivar una fe inquebrantable en Dios. No en su marido. Su marido no es su Dios. Su marido es la persona que le sustenta, que le ayuda, etcétera, etcétera, y que es su cabeza, pero no es su Dios. Su confianza es en Dios, dice, ¿cómo dice? Los que me siguen la lectura, mujeres que esperaban en Dios, ¿cómo esperaban a Dios? Estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. Aquí no es que esto se ocupe esta palabra Señor, pero respeto a su cabeza, llamándole Señor, dice, de la cual vosotras habéis venido a ser sus hijas. Bueno, lo que hemos dicho al principio, si hacéis o si obedecéis, si hacéis el bien, ya, sin temer ninguna amenaza, o sea, sin temor. Aquí le estaba hablando a mujeres que estaban bajo marido inconverso y quizá ellas la amenazarían y ellas no, ellas tenían su fe, su confianza en Dios y no temían eso. Vamos a Tito con esto en mente y vamos a ver algo práctico, qué es lo que enseña el Señor para la familita en cuanto a esto. Tito capítulo 2 está hablando de las mujeres que ya tienen sus añitos, las ancianas. Cuando alguien llega a los 65 años, dice, uy, esta señora tiene en la tercera edad. O esa ancianita de 60 y no sé cuánto. Y bueno, no sé, hoy día yo creo que las ancianas son más de más edad, hay más salud. Pero bueno, Tito nos enseña una forma práctica, qué es lo que la mujer puede hacer en su casa. Y vuelve a la enseñanza sin palabras, así como aquellas mujeres, por su conducta, representando al Señor, aún con marido inconverso, imagínense, cuánto más con su esposo cristiano, es más fácil la cosa, ¿ya? Ellas hablaban y daban testimonio de Jesucristo.
¿Qué es lo que ven los maridos inconversos en esas mujeres sujetas a su marido? Ven a Cristo en las actitudes de su esposa. Cuanto más las mujeres que tienen esposos creyentes. Tito capítulo 2, versículo 4, después que habla de las ancianas, que sea reverente en su porte, le da un consejo, dice que, el versículo 4, que enseñen nuevamente. ¿Cómo es esta enseñanza? Esa enseñanza sin palabras, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, el hogar, que amen a sus hijos, que amen a su marido. Pero eso hay que enseñarlo, sí. ¿Cuántas madres dicen que aman a sus hijos y lo tienen abandonado? No se preocupan de ellos. ¿Cuántas madres que es necesario a las madres jóvenes que enseñan a amar a su marido, a sus hijos, amar sus hogares? Versículo 5 dice, a ser prudentes, castas, eh, cuidadosas de su casa. Aquí estamos hablando del hogar de la familia. La mujer es el espíritu, el alma de la casa, cuidando su casa. Sus maridos, a sus maridos. ¿Cómo cuidan a sus casas? Sujetas a sus maridos. ¿Y para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Dónde? Delante inconverso. Ustedes creen que el mundo inconverso se ríe, se burla de los cristianos, pero ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta cuando la mujer ocupa el lugar de Cristo. Ellos se dan cuenta y el mundo, y cuando no dicen, mire, esa cristiana, mire, etcétera, etcétera. Y bueno, a veces hasta el nombre del Señor puede ser blasfemado, no considerado, no se expone. Bien, considerando esto, ya podemos tener la parte práctica, ¿ya?, del mandamiento a los maridos, o sea, las esposas, la sujeción. ¿Por qué el de la sujeción? Y bueno, hermanas, dijimos de un principio que todas estas cosas son escritas para aquellos creyentes que quieran hacerlo y que tienen el poder de Dios con el cual Dios sujetó a él todas las cosas. La hermana que se sujeta a su marido, no solamente Dios la va a ensalzar a lo sumo como lo hizo con su Hijo Jesucristo, sino que va a tener el privilegio y la recompensa de representar no solamente la vida de Cristo, como hemos visto, sino que al mismísimo Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo en la familia. ¿Se dan cuenta por qué hay tanta lucha por esto? Bien, el tiempo que nos queda, pasamos a los maridos y ojalá que alcanzamos un poquito los hijos. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es la representación del marido en la iglesia, en el matrimonio? ¿A qué Dios me manda a mí? Si yo quisiera ser bien honesto con mis hermanas amadas, yo, yo no soy quien para decirlo, ¿no? Pero lo digo en mi humana carnalidad. Yo hubiera preferido que el Señor me dijera que yo me sujete a mi esposa. Después de todo es tan bonita, me daría gusto sujetarme a mi viejita, que antes que me diga que yo ame a mi esposa como Cristo a la iglesia. ¿Ustedes se imaginan la bomba de bendiciones que se armaría cuando cada uno ocupa su lugar? Y más encima, hijos imitando a Cristo, que se sujetó a ese matrimonio imperfecto. Y bueno, vuestros padres se os disciplinaban como ellos querían. Pero qué maravilla es que Jesucristo se manifieste en la familia. Así que en el tiempo que nos queda solamente vamos a dar algunos encabezados que yo se los voy a dejar a los esposos para que meditemos todos juntos en cuanto a cómo manifestar ese amor por... En otras palabras, hermano, ¿cómo yo puedo representar a Jesucristo? Lo primero que ya vimos, lo repetimos muy mil veces, mediante el poder que resucitó a Cristo de los muertos y con el cual sentó a su Hijo a la diestra del Padre. Con ese poder,
siendo, como hemos dicho varias veces ya, que seamos fortalecidas las hermanas, los hermanos, en el hombre interior por su espíritu, para que Jesucristo salga en la familia, que se muestre, que se manifieste. Bien, entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo se va a manifestar en la familia? ¿Cómo el Señor se va a manifestar en el hogar? Ahora a través del marido. ¿Cómo, cómo la gente afuera va a decir, bueno, aquí qué pasa? ¿Cómo yo me voy a convertir sin palabras por ese matrimonio? Que a las 7 de la noche suenan los platos, clan y clan y tan no, ahí no se manifiesta Cristo. ¿Mm? Ahí no se manifiesta Cristo. Cuando hay disensiones, cuando queremos cambiar los roles, cuando queremos, uno en vez de hacer una cosa, hace otra cosa. Bien, para esta meditación del marido, cómo yo puedo manifestar la vida de Cristo, quiero desearles mucha suerte a mis amadas hermanas. Quiero desearles el poder de Dios para que recuperen o sigan manifestando la presencia del Señor Jesucristo en su familia. Y bueno, vamos entonces al versículo 25. Vamos a buscar acá, Efesios. Un momentito. Ya, Efesios, capítulo 5. Y vamos a terminar nuestro estudio hoy día desde el versículo 25 en adelante. Ojalá que abarquemos un poquito los hijos. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Mm? Lo primero que vemos aquí para meditar profundamente, hay algo muy importante, hermano. Si yo no medito en la palabra de Dios, no puedo hacer la mía. ¿Ya? El que medita en la palabra de Dios puede obedecerla. No hay obediencia sin meditación. Yo estoy llamando a la meditación a mis hermanas, estoy llamando a la meditación a nosotros, comenzando por el que enseña, que meditemos estas cosas para que las obedezcamos. Lo primero que vemos, que tengo que decir, bueno, ¿cómo yo voy a imitar a Cristo en ese amor? Si Cristo dio su amor, por su amor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces lo primero que tenemos que meditar, hermano, lo que Cristo hizo por nosotros, esa entrega que Él tuvo, esa pasión que Cristo tuvo por mí, que vino del cielo, que se sujetó al Padre, que se fue a la cruz, murió por mí, resucitó, hizo una obra, llevó mi pecado. ¿Cómo yo podría imitar eso? Yo sé que nunca llegaremos a imitarlo completamente, pero podemos pensar. Comencemos por lo sencillo, lo más fácil. Cuando hace tanto frío, ¿quién se levanta a apagar la luz? ¿Quién se va a sacrificar? ¿Quién va a traer el desayuno a la cama? Cuando se entran a robar a la casa, hay un sonido por ahí, mi amor, vaya a ver qué es lo que pasa. Y yo escondido con un palo allá adentro. ¿Quién es el que va adelante? ¿Quién es el que defiende a la mujer? ¿Quién es el que sacrifica? ¿Quién es el que dice, no como hoy día los jóvenes dicen, ay, ¿quién será la mujer que me hará feliz? Eso es un error. Yo tengo que decir, ¿cuál es la mujer a la cual yo debo amar? Amar como Cristo amó a la iglesia. Y después el fracaso, no, que esta mujer no era lo que yo creía. No, nosotros no estamos llamados a sujetar a las mujeres o decir lo que tienen que hacer. Si la mujer obedece, sí, si no obedece, sí, pero nosotros tenemos que amarlas. Nosotros, el Señor nos mandó amarlas así como Cristo amó a la iglesia. Un amor sacrificial. Mientras más meditemos cómo se sacrificó Cristo por nosotros, más capacidad vamos a tener en la vida diaria, en las cosas cotidianas, en las cosas sencillas, en las cosas más grandes, en las necesidades de nuestras esposas, lo que ellos necesitan, cómo nosotros podemos, en una forma, imitar a Cristo en un amor sacrificial. Segundo, versículo 26. ¿Para qué Dios nos amó con ese amor sacrificial? ¿Por qué vino Cristo con esa pasión al mundo?
¿Por qué se entregó a la cruz por mí? ¿Por qué Jehová cargó en él todos mis pecados? ¿Por qué razón? Bueno, dice el versículo 26, ¿por qué nosotros tenemos que amar a nuestras esposas con un amor sacrificial, con un propósito, para santificarla? Cristo amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí tenemos dos cosas que meditar nosotros los maridos. Aunque nunca alcanzaremos a hacer lo que hizo Cristo, pero tenemos una meta, que podemos ir a ella poco a poco y paso a paso, meditando. Bueno, lo segundo que tengo que meditar es yo, el resultado de esa crucifixión, de esa obra de Cristo por mí. Gracias a la muerte de Cristo, yo soy apartado eternamente para Dios en Jesucristo, mi Señor. Gracias a la muerte de Cristo, yo seré santificado en el esposo de nuestras almas, Jesucristo. Seremos uno eternamente con Cristo. Y Él nos consagra para que seamos sacerdotes eternamente para el Padre, para santificarnos para Dios. ¡Wow! ¿Y cómo yo puedo bajar un poquito tanta teología? Entonces, yo te quisiera hacer una pregunta, hermano. ¿Qué estás haciendo tú para que tu esposa sea una mujer de Dios? Para que ella cada día se aparte más y se acerque más a Cristo. ¿Cuál es tu papel en tus oraciones por tu esposa? En proveer para ella todo lo que necesita para que ella pueda servir al Señor, para que se santifique para Dios. Un esposo que ama a su esposa como Cristo a su iglesia, es un esposo que hace todo en primer lugar, lo que va a ser la bendición más grande para su esposa. Que su mujer sea una mujer de Dios, que llegue al cielo llena de galardones, llena de una vida que agrada a Dios, y su esposo siempre orando por ella, orando por su sacerdocio, orando por su servicio, orando para que el Señor le dé la gracia de representar a Cristo en el papel que le corresponde, ayudarla, incentivarla. ¿Mm? Entonces, el amor hacia la esposa debería ser un amor sacrificial y en segundo amor, un amor santificador, que, que nos aparta completamente para Dios. Para lo cual nosotros también tenemos que apartarnos para Dios. La iglesia significa un grupo llamado fuera. Nosotros tenemos que dar nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestra energía, no en este mundo, en la iglesia de Jesucristo, en las cosas del Señor. Y bueno, el esposo que ama a su esposa debe luchar porque ella sea una mujer de Dios. ¿Cómo está el servicio de tu esposa? ¿Estás orando para que ella sea una sierva o tú quieres que sea puro mamá y dueña de casa y que sirva comida? No, hay un propósito más alto para la mujer. No solamente representar a Cristo en su sumisión, sino que además ser apartada para Dios, para la gloria del Padre. En tercer lugar dice purificándolo en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí podemos meditar. Primero meditemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Él está haciendo. Porque si no, ¿cómo vamos a adaptarnos a amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia? Dice, el lavamiento del agua por la palabra. La palabra del Señor nos limpia, nos purifica. Cuando se habla de la palabra del Señor, se habla de comunicación. El Señor anhela todos los días comunicarse con nosotros. Y el más grande, más grande forma de comunicación es escuchar. El Señor Jesucristo decía al Padre, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Jesucristo tenía una comunión grande con Dios. Nosotros en nuestra vida personal, tanto esposos como esposas, hijos, que como creyentes, tenemos que tener comunión con Dios. Y esa comunión con Dios está dada por la comunicación. Nosotros nos comunicamos a Dios por medio de la oración. Eso es la comunión con Dios. Y Dios nos responde por su palabra. Entonces, bueno, una pregunta bien eh, alejada de la teología, algo práctico. Bueno, ¿y, y cómo yo me comunico con mi esposa? ¿Cómo yo la escucho? ¿Sé cuáles son sus necesidades?
Yo la conozco mejor que sus doctores, soy yo el amigo de ella. Pero yo tengo que pensar, ¿cómo el Señor me conforta con su palabra? ¿Cómo me anima con su palabra? ¿Cómo me levanta por su palabra? ¿Cómo se comunica conmigo? Bueno, mientras más meditemos esto, para practicarlo con nuestra esposa, no solamente nosotros vamos a tener un amor sacrificial, no solamente vamos a tener un amor santificador, sino que vamos a tener un amor de comunicación. ¿Mm? Uno de los grandes temas en el matrimonio es la comunicación. Cuando no hay comunicación, ustedes saben que dice que la mujer necesita hablar el doble que nosotros. Y cuando llegamos del trabajo cansado a la casa, cuando ustedes llegan o yo llego, eh, ay, lo único que quiero escuchar es el partido o escuchas a tu esposa, le das palabras de ánimo de la Biblia, no bibliazos, no bibliazos. ¿Ya? Una cosa es los regaños y los bibliazos y otra es palabra de ánimo, la palabra del Señor para ella. Y tu palabra afable, amable para ella, tu corazón. ¿M? Bueno, tercero, a fin de presentárselo a sí mismo una iglesia, bueno, perdón, cuarto, primero, ese amor sacrificial. Segundo, estamos meditando en cómo el Señor Jesucristo nos santifica a Él con su palabra. Y tercero, cómo se comunica con nosotros. Esto tengo que replicarlo con mi esposa si yo quiero amarlo con Cristo a la iglesia. Y en cuarto lugar, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tenemos que meditar mucho en este versículo 27, hermano, para nuestra actitud con nuestra esposa. ¿Por qué el Señor Jesucristo me presenta a mí sin mancha, sin arruga, sin cosa semejanza? Siento que después que yo me convertí, después que fui lavado por la sangre de Cristo, yo sigo pecando. ¿Por qué? ¿Qué hace el Señor para presentarme a mí delante de Dios que no merezco, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes? ¿Qué hizo el Señor conmigo? Hermano, ¿qué está haciendo? ¿Sabes tú, hermano, que el Señor a ti te perdona y a mí me perdona todos los días? Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, Él es, Él nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, es fiel Él es fiel y justo, dice, y nos limpia de toda maldad. Eh, ¿Hay algo que tú tengas contra tu esposa? Y ya esta mujer no tiene arreglo. Ya tengo que aguantarla. Eh, ¿Hay algo en tu corazón que tenga tu esposa que tú no hayas perdonado? ¿Hay algún resentimiento en tu vida? ¿No estás reflejando a Cristo? ¿No estás amando? Siempre, bueno, estuvimos hablando del perdón que José le dio a sus hermanos, algo maravilloso, que unió a la familia, la sustentó, pero de una forma especial. Yo sé que la familia debe, yo lo dije cuando prediqué ese tema, que una de las santas y piadosas costumbres en la familia es que tenemos que perdonarnos. La comunión en la familia está en la sangre de Cristo, en el perdón a Dios primero y después a los que hemos ofendido. Pero el líder del perdón, pero la cabeza del perdón es el marido, el marido. Nosotros los maridos no tenemos que tener, pero mire, que su esposa, yo no apruebo que su esposa sea una persona que tenga muy buena memoria, ¿ya? Que se acuerde, ¿te acuerdas aquel día cuando hace 10 años vimos a mi mamá y tú me sentí humillada? Está bien, quizás no digo que esté bien tampoco, porque la Biblia dice aparte de vosotros todo resentimiento, toda amargura, pero hermano, si Cristo me perdona a mí así, yo tengo que ser el líder del perdón en mi casa. No importa lo que haya. Dios no te mandó a que sujetaras a tu esposa. Dios no te mandó que tú la entiendas. Te mandó a que tú la ames.
Y una de las más grandes características del perdón es el perdón a tu esposa. Ahí nace el ejemplo. Después ella viéndote a ti, te va a perdonar a ti. Y tus hijos dicen, qué bonito. Con mi papá y mi mamá siempre se perdona. ¿Cómo se ve la vida de Cristo en mi familia? Pero el líder del perdón es el marido. Imitar a Cristo. Dice, dice a fin de presentársela a sí mismo, a sí mismo dice una iglesia gloriosa que no tuviese mancha y arruga. Entonces yo tengo que presentarme a mi esposa como la mejor esposa del mundo. Mi esposa no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante, porque, porque Cristo me perdona a mí todos los días. ¿Cómo yo puedo hacer algo que no el Señor no haya con mi esposa? Nosotros tenemos que perdonar a nuestras esposas, ser los líderes máximos, los enemigos del resentimiento. Así que hermano, que tú quieres obedecer al Señor, tú quieres ser fiel y representar a Cristo en tu casa, te felicito, porque tú tienes una esposa sin mancha y sin arruga. El perfume del perdón de Cristo. Nunca tú te vas a parecer más al Señor cuando tú le dices a tu esposa, Señor, perdona a mi viejita, porque no sabe lo que hace. El Señor tiene que movernos a esto. Entonces ya tenemos algunas cosas importantes que meditar. Primero, un amor sacrificial. Segundo, un amor santificante. Tercero, un amor comunicante. Cuarto, un amor perdonador. El reloj me está acusando, pero yo voy a pedirle que me perdonen los hijos, pero miren a ustedes, hijos, miren a su mamá cómo se sujeta a su marido y miren al Señor Jesucristo cómo se sujeta a sus padres y va a ser mucho más fácil que ustedes obedezcan a vuestros padres. Pero para terminar la meditación, también quiero decirle a los maridos que el versículo 28 dice, asimismo dice, bueno, dice que somos cuerpo y el Señor nos sustenta porque somos el cuerpo de Cristo y nuestras esposas son como nuestro cuerpo. Tenemos que regalonearlas como regaloneamos nosotros, tenemos que tratarlas con ternura, porque Cristo nos trata a nosotros con ternura, con amor. Debemos ser tiernos, debemos ser amantes, debemos de tratar a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos. La campanita nos dice tilín, tilín, pero qué bueno, este es un tema que tenemos que meditar. Yo exhorto a las esposas a meditar en la sujeción de Cristo. Y a los esposos los exhorto a que manifiesten también a Cristo en su amor. Y a los hijos que también en la familia imiten al Señor. Porque el Señor Jesucristo puede ser representado grandemente en la familia. Hermanos queridos, gracias por este mes que me dieron. Eh, eh, Estoy muy agradecido también de haber tenido una comunión con ustedes. Que el Señor me los bendiga y espero que este tema haya sido de mucha ayuda para las familitas que son tan atacadas por el enemigo, tantos matrimonios deshechos, tantos hijos rebeldes. Que el Señor les diga nuestra familia. Amén.